Ok. Bueno, la vez anterior no grabamos correctamente. Estoy grabando a partir de ahora para poder enviárselo a todos ya con audio, ¿no? Es mucho mejor, según me han dicho todos, con audio. Bien, le decía que Citel es una compañía fundada en 1937, sin más de 80 años en el mercado, con una vasta experiencia de años, especialista solamente en protección, aunque también manejamos luz de obstrucción y beacons. Un portafolio completo de soluciones, quiere decir, tenemos el full range un rango completo de soluciones en corriente alterna, directa, coaxiales, internet, cámaras, eólico, fotovoltaico, cualquier tipo de solución que pueda encontrarse en el mercado. Vamos a tener la oportunidad de contar con una de las pocas compañías como existe a nivel mundial en estos momentos. Tenemos laboratorios de altas corrientes con generadores de altas corrientes. Le decía 240 kiloamperes en 8 en 20, uno de los valores más altos a nivel mundial, y 10350 tenemos 100 kiloamperes, además de otros valores que vamos a ver más adelante. Por eso sí, tenemos una gran diversidad y capacidad a la hora de probar todos nuestros equipos antes de instalarlos en el mercado o enviarlos al mercado. Y líder en estándar, ya que realmente Citel es una de las compañías que estamos representados tanto en la IEC como en UL e IEEE en Estados Unidos. IEC, el Comité Electrotécnico Internacional, y la IEEE EUL aquí en Estados Unidos. Bien, vamos a hablar un poco sobre las descargas atmosféricas. Sí, es simplemente para que ustedes tengan un análisis o entiendan un poco antes de entrar en algunos términos importantes de las definiciones de los efectos de las sobretensiones a los equipos sensibles que vamos a ver en el día de hoy. Bien, aquí vemos una descarga atmosférica con un trazador descendente y un trazador ascendente. Sí, este video que tenemos acá o esta foto que vemos acá la vamos a ver en tiempo real, de forma tal que comprendamos que cuando existe o aparece, disculpen, déjenme, esto es un error. Cuando ocurre una descarga atmosférica, ocurre una serie de fenómenos y campos tanto eléctricos como magnéticos que suceden al mismo tiempo para que pueda el trazador descendente con el ascendente unirse y crear así un flujo como canal. Y una foto como tal de Nueva York, porque tenemos alguna imagen en este momento para que ustedes vean. Bien, lo primero que quería decirle era hablarles principalmente de Benjamin Franklin. Es decir, en unión con su amigo Peter Collins en 1746 como cultura, ¿no? Es decir, él era el dueño de la compañía o la librería en Filadelfia, donde se dedicaba fundamentalmente a hacer algunas pruebas eléctricas para la protección contra el radio. Es decir, fueron los primeros puntos, los primeros momentos en los cuales se realizó. Este amigo le regala esta jar, quiere decir, vamos a decir, esta cápsula de moda en ese momento para hacer pruebas con sobretensiones, y evidentemente Benjamin Franklin lo utilizó para hacer pruebas contra descargas atmosféricas, y a partir de ahí en esta biblioteca es donde se crea el primer diseño eléctrico para protección contra rayos, es decir, lo que es el diseño de Franklin contra rayos. Realmente, para que ustedes conozcan, Franklin realmente lo que estaba buscando era cómo protegernos de descargas atmosféricas, no cómo crear una sobretensión. ¿Está claro? Es decir, aquí sucedieron los dos elementos al mismo tiempo, y podemos decir que en la foto, en las imágenes que vemos que en 1752 tanto Franklin and Son, que era la compañía, y Thomas and Franklin en Francia al mismo tiempo, en dos continentes diferentes, estaban buscando la misma solución, pero con muchos errores. Si vemos el tema de Franklin en la parte superior de la foto, nos damos cuenta que evidentemente instalar un papalote, claro, aterrado, buscando la diferencia potencial entre la nube y la Tierra, provocaría muchos daños, tanto humanos como todo lo que estuviese cerca de ese punto. De la misma forma, ocurría en Francia, donde, como ustedes ven, en este punto, si cae una descarga atmosférica en esta punta que tenemos acá, todo el personal que esté cerca de los elementos derivadores o el drenaje a tierra
Eh, el drenaje a tierra evidentemente va a provocar daños a la vida humana y por supuesto a todos los elementos sin tener en cuenta o sin permitir o sin diseñar. Bueno, es que hay una señal que me está entrando constantemente de que está full la conferencia, pero bueno, me alegro mucho. Tenemos 103 personas en este momento, estaba diseñado para 101. Si sigue admitiendo, está perfecto, no pasa nada. Bien, por tanto, evidentemente esto iba a tener muchos daños en la vida humana, pero sí es importante conocer que al mismo tiempo en dos continentes que sí, se estaba haciendo el análisis para el diseño de la protección contra rayos. Aquí vemos una descarga atmosférica, es decir, esto es en Monumento a Washington, una descarga directa a la torre, a la punta de la torre, y podemos ver posteriormente a esto unas descargas en la misma torre con diferentes puntos de impacto. El primer punto de impacto es lateral, el segundo punto de impacto es a una distancia determinada y el tercer punto de impacto es entre nubes. Sí, después vamos a analizar esto para poder entenderlo rapidito, pero sí es importante conocer los tipos de nubes o los tipos de descargas que pueden ocurrir al mismo tiempo ante una tormenta. Bien, vamos a hablar de los términos más importantes. ¿Cuáles son los términos más importantes? Sobre tensiones transitorias, como primer punto. Es un evento causado por la naturaleza o el hombre que produce un impulso eléctrico y es derivado a través de conductores metálicos. El valor medido hasta el día de hoy es 200 kiloamperes. Teóricamente es el valor que se utiliza en estos momentos para hacer todos los cálculos, aunque en estos momentos, hoy por hoy, tenemos algunos datos superiores medidos a través del sistema Vaisala en Costa Rica y otros países. Vamos a hablar de los tipos de descargas, quiere decir, tipos de descargas directas e indirectas o conducidas e inducidas. Vamos a tener 4 escenarios para el análisis rapidito y vamos, los conducidos, estaríamos hablando de impactos tanto directamente sobre el escenario número 1, impacto directo sobre la estructura o cercano a la estructura. El impacto inducido es por coupling, acoplamiento, o por impacto lejano. Bien. Vamos a hablar además de las formas de onda, fundamentalmente dos formas de onda que disponemos, que son formas de ondas de corriente y de voltaje, y además la amplitud de la onda. ¿Qué determina esto? Y cómo podemos simular a partir de estas ondas la operatividad correcta de los supresores de pico o sobretensiones contracorrientes en laboratorio y poder llevarlo a la vida práctica posteriormente. Como ven acá, tenemos dos formas de onda, fundamentalmente voltaje y corriente, 1,2 en 50 onda de voltaje y dos ondas de corriente, 8 en 20, 10, 350. Vamos a ir hablando de ellas posteriormente. ¿Cuáles son los tipos de descargas que ocurren normalmente? Sí, ocurren descargas entre nubes, ocurren descargas de nube a tierra, ocurren descargas internamente entre la nube, entre nube y tierra, entre la propia nube y entre la nube y la capa superior de la atmósfera. Está entre el 25 y el 33% las descargas de nube a tierra. ¿Está bien? Si ese es el valor promedio de las descargas que ocurren en una tormenta. Si el otro por ciento ocurre entre nubes, entre la propia nube y entre la nube y la parte superior de la nube. ¿Está bien? ¿Cómo ocurre? Primero que todo tenemos que conocer o debemos conocer que las nubes que crean las descargas atmosféricas son las nubes o cumulonimbus. Nubes tipo cumulonimbus, es decir, es una nube que en la parte superior se ve como si fuera un hongo y en la parte inferior es bastante aplanada. Las nubes, quiere decir, en las nubes está creado por partículas, pequeñas partículas de agua, vamos a decir, en la parte inferior y en la parte superior son partículas de hielo. Los vientos violentos internos entre las nubes crean descargas eléctricas o crean, vamos a decir, cargas eléctricas que a partir de la velocidad del viento interior provoca la ruptura del dieléctrico en un momento determinado
y esto permite que verdaderamente se deslice o se abra un trazador descendente desde la nube hacia la Tierra. Esto ¿cómo puede ocurrir? Primero que todo, a medida que aumenta las descargas eléctricas o el campo eléctrico dentro de la nube, aumenta el campo eléctrico entre la nube y la Tierra, de forma tal que una vez que alcanza el gradiente del aire, los 10 a 15 kilovolts, se crea la oportunidad de la ruptura del dieléctrico del aire. Por tanto, vamos a empezar a ver un trazador descendente que, como la Tierra se polariza de forma inversa al valor de, vamos a decir, o la polaridad de la nube, esto provoca que se crea un campo eléctrico entre las dos partes y nos va a aparecer un trazador tanto descendente como ascendente, rompiendo el dieléctrico del aire a partir de los 10 a 15 kilovolts, buscando un camino errático entre los dos puntos hasta que se unen. En el momento de la unión es el momento que escuchamos el ruido o el trueno, que es el momento de la ruptura completa del dieléctrico del aire, y se crea un canal donde se descarga toda la energía desde la nube a tierra. También puede ocurrir descarga de tierra a nube, ¿está bien? De la misma manera que se crea crecer a partir de la creación de un campo eléctrico entre estos dos puntos, puede también aparecer descargas de nube a tierra. Bien, vamos a decir, normalmente cuando la descarga atmosférica es negativa, quiere decir que la base de la nube tiene partículas, moléculas fundamentalmente negativas. La descarga atmosférica traza o hace un trazador descendente completamente errático con diferentes vertientes, como vemos aquí en la figura en estos momentos. Puede ocurrir normalmente cuando es una descarga positiva, disculpen, normalmente es un trazador descendente sin ramificaciones. ¿Está claro? Por tanto, vamos a poner un ejemplo de una descarga. Esto que vemos acá sería una descarga completamente negativa, con ramificaciones completamente negativas. Y como podemos ver en la figura, no sé si todos tienen la oportunidad de ver, vemos diferentes trazadores ascendentes que van a aparecer en los diferentes puntos de máximo potencial desde la Tierra. En este caso estamos hablando de torres, en un campo de torres especializado para poder, vamos a decir, hacer pruebas como se han hecho en Cabo Cañaveral, acá en Estados Unidos, o como se han hecho en Brasil durante otros años. Bien, vamos a ver un ejemplo bien sencillo para que ustedes puedan tener una idea de lo que estamos hablando y proseguimos en adelante. Es decir, aquí tenemos una descarga atmosférica, evidentemente es una descarga, un trazador descendente con base negativa en la nube, ya que tiene diferentes ramificaciones de forma errática, y también podemos ver el trazador ascendente que viene subiendo desde el punto de máximo potencial en la Tierra para buscar que la unión de la polaridad inversa de la nube a partir de la creación de un campo eléctrico entre estos dos puntos. Por tanto, vemos el aumento de cada uno de ellos y evidentemente en este punto acá va a ocurrir lo que llamamos la ruptura total del dieléctrico, creando un campo, creando un canal donde se pueda descargar toda la energía que viene de la nube hacia la Tierra. Pues no vamos a atacar el tema directamente todo lo que crea, pero una vez que hay una descarga atmosférica, amén de todos los daños que puedan ocurrir en los equipos sensibles por, vamos a decir, la sobretensión que puedan aparecer por tierra o al cableado o los cables de alimentación de la compañía de electricidad, puede también crear un campo magnético que puede caminar hasta 2 kilómetros y llegar a cada una de nuestras instalaciones y ser captado por los cables los cables de cualquier tipo de network de forma tal que actúen como antenas y envíen la sobretensión en ambos sentidos. Es decir, es algo que tenemos que tener en cuenta, es muy importante. Como datos estadísticos, queremos decirles que normalmente a nivel mundial ocurren 2.35 billones de descargas atmosféricas. Este es el dato del año pasado de Vaisala, el sistema de captación de descargas atmosféricas en estos momentos. Y podemos decir que la descarga atmosférica más cercana al polo norte medida está a 110 millas en estos momentos.
es la que se ha medido. Tenemos alrededor de 228 eventos por milla cuadrada, lo que es Florida, uno de los lugares más afectados a nivel nacional acá en Estados Unidos. Estadísticamente, el lugar donde más descargas atmosféricas ocurren es en Texas, claro, por su extensión, pero la mayor densidad de descargas atmosféricas por kilómetro cuadrado ocurre en Florida. Estamos hablando de 87.93 descargas atmosféricas por kilómetro cuadrado. Pueden imaginar el volumen de descargas atmosféricas que ocurren acá durante, vamos a decir, el periodo de verano fundamentalmente. Y como ustedes pueden ver acá, según los colores, vamos a ver la intensidad en la cual nos ocupa cada uno de nosotros en nuestros territorios de Centroamérica, Latinoamérica, el Caribe, donde vemos, disculpen, donde vemos una gran intensidad en cada uno de estos puntos. También acá en Sudamérica, en África, vamos a ir en la India, China, Filipinas, Australia, que decir, son los lugares fundamentales donde tenemos una gran incidencia, un gran número de descargas atmosféricas. ¿Está bien? Eso es informativo para todos ustedes, pero sí es importante conocer que las descargas atmosféricas provocan, es decir, provocan un gran número de daños. Si estamos considerando que bueno, la descarga atmosférica provocan el 20% de los daños durante la temporada o durante el año, pero realmente provoca la mayor cantidad de daños destructivos. ¿Está bien? El otro 80% está definido o se define a través de sobretensiones inducidas, que lo vamos a ver más adelante. Bien, el 40% de los rayos o las descargas atmosféricas son superiores a 20 kiloamperes. Miren esto que es importante, ¿eh? O podemos decir que el 60% de los rayos está por debajo de 20 kiloamperes. ¿Está claro? Por tanto, la mayor parte de las descargas atmosféricas, muchas de ellas, no son de grandes capacidades, de grandes corrientes. El 5% de los rayos solamente está por encima del 60%, de 60 kiloamperes, o el 95% de ellos está por debajo de 60 kiloamperes. Y el 0,1% de los rayos son superiores a 200 kiloamperes. Quiere decir, una descarga atmosférica de 200 kiloamperes es bien difícil que ocurra, aunque tenemos medido, creo, recientemente en Costa Rica 394 kiloamperes el año 2019 y otros datos más, ¿no? Quizás un poco superior el valor. Bien, estos son datos para que ustedes conozcan, para que sepan la magnitud o la amplitud y la magnitud de las descargas atmosféricas y cuál es las corrientes más típicas que pueden afectar nuestras instalaciones. Bien, las formas de ondas que hablamos anteriormente son 8 en 20, 10, 350 o formas de ondas de corriente, son las que vamos a ver ahora, y vamos a hablar de 4 escenarios. 2 escenarios para 10, 350, 2 escenarios para 8 en 20. Cuando tenemos onda 10-350, quiero aclarar que la onda 10-350 es solamente utilizada en el estándar IEC, no en UL. Se toma en cuenta para el impacto directo sobre la instalación o un impacto cercano. Es decir, tiene un gran volumen, tiene una gran, vamos a decir, una gran magnitud en corriente que puede llegar a cada una de nuestras instalaciones. Y la onda 8 en 20 es mucho más pequeña. Si le estamos hablando que en 8 en 20 significa que en 8 microsegundos llegamos al 90% de la sobretensión y en 20 microsegundos llegamos al 50% de la sobretensión. Toda esa área que está bajo esa curva, sobre esta curva, bajo esta curva y bajo esta curva, es energía. Esa es la energía que los supresores deben derivar de forma segura a tierra, dejando un voltaje de protección o un voltaje o un VPR, un voltaje de protección entre la línea y la tierra inferior al voltaje de inmunidad de nuestros equipos. Hoy no vamos a tratar el tema, vamos a tocar solamente los efectos. En próximas webinars ya tocaremos estos temas muy pronto para que todos podamos entender cómo dimensionar y cómo definir estos asuntos. Por tanto, en la zona 8 en 20 ya serían de bajas corrientes, vamos a decir así, por acoplamiento o por impactos a una larga distancia como tal de nuestra instalación. Vamos a poner un ejemplo. Impacto de radio lejano o indirecto. Que vamos a tener una sobretensión de 8 en 20. Por tanto, que hay una descarga a una distancia determinada
llega a mi instalación, y si mi instalación no tiene las protecciones adecuadas, evidentemente que vamos a tener un daño tanto, aquí solamente estamos señalizando, vamos a decir, el panel de entrada, pero evidentemente todos los equipos sensibles en el interior de nuestra instalación o nuestra casa van a sufrir muchísimos daños, porque los cables de la compañía de electricidad van a transportar esa energía y puede llegar hasta nuestras instalaciones. Recordemos algo: cuando estamos sentados en nuestra casa escuchando el radio o viendo la televisión, que sentimos una descarga atmosférica a distancia y llega un ruido que hace como si fuera un ruido en nuestro equipamiento, eso quiere decir que llegó la sobretensión inducida, ya sea por cableado o por el aire, a nuestro equipamiento, y lo pudo soportar, pero en un momento determinado no lo va a poder soportar. Depende la cantidad de impacto y la cercanía y demás. Bien, esto sería un impacto indirecto. Vamos a ver otro impacto indirecto que sería cercano, una onda 820. Tenemos una nube, tenemos una descarga atmosférica y tenemos una inducción por tierra. Evidentemente, no cae directamente sobre la estructura, pero sí viene por tierra, y al estar nuestro sistema anclado a tierra, va a subir la sobretensión, destruyendo directamente el panel y todo el equipamiento que pueda estar en el interior de nuestra instalación. Mírenlo como si fuese no una casa, mírenlo como un banco, mírenlo como un hospital, mírenlo como si fuera una central de telecomunicaciones, una industria, un centro de negocio. Cualquiera de ellos está expuesto a esto que estamos hablando y que estamos viendo en este momento. Vamos a poner un ejemplo directo, un impacto directo con una onda 10350, que es la que simula en el utility o en la compañía de electricidad. Evidentemente nos va a llegar una energía tipo onda de radio. Por eso cuando vemos en las hojas técnicas corrientes de impulso y IMP, eso significa que está aprobado para corrientes de radio directamente, y evidentemente vamos a tener un daño no solamente así. Ahí, cuando tengamos corriente de radio directa sobre nuestra instalación o cercano a nuestra instalación, normalmente desaparecen los componentes eléctricos y desaparecen los componentes sensibles de las tarjetas y demás. Bien, por tanto, vamos a tener una destrucción total en nuestra instalación. Pongamos el último ejemplo. El último ejemplo que tenemos es un ejemplo de una descarga eléctrica directa sobre nuestra instalación. Evidentemente, la corriente se va a dividir en dos partes acá, ya que tenemos un elemento captador o un sistema para radio, un elemento derivador y un sistema de puesta a tierra, en el cual vamos a derivar una parte de la energía, pero parte de la energía va a subir a mi instalación. Si no tenemos una protección adecuada instalada, evidentemente esto va a provocar daños en mi instalación y va a destruirlo de la misma manera. Hay un efecto que no estamos hablando en el día de hoy, que es el efecto inductivo. La inducción, que va a provocar la conducción de una corriente a través, quiere decir, el paso de la corriente a través de un conductor crea un campo magnético que va a atravesar las paredes de mi instalación y va a afectar todo el equipamiento interno de la misma, ¿no? Por tanto, tengamos mucho cuidado a la hora de instalar sistemas derivadores, primero que no estén cercanos en un equipo sensible en la parte posterior de mi edificación, y evidentemente debemos tener instalados supresores en la parte interior, más la equipotencialidad, que hoy no es el tema tampoco que tocaríamos, ¿no? Hay muchos temas que tocar. Estamos solamente en el primer tópico de las conferencias que queremos dar. Por tanto, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Estamos proponiendo instalar supresores. La instalación de supresores provoca o permite un paso seguro de la sobretensión a la línea o de la línea a la tierra, de forma tal de que no llegue o no pase hacia mi instalación o hacia mis equipos sensibles esa sobretensión dañina por encima del valor sinusoidal que estamos acostumbrados a ver en un network de corriente alterna, y que no pueda dañar nuestros equipos en el interior. Por tanto, si tenemos, disculpen, aquí hubo algo que no salió como es. Ok, por tanto, debemos instalar protectores en nuestra instalación, de forma tal de cuando aparezca la sobretensión, logremos un bypass seguro de esa sobretensión y la enviemos directamente a la línea y baje a la tierra del transformador, digamos así, al punto cero del transformador. Por tanto,
derivemos de forma segura a tierra cada una de estas sobretensiones y no entre a mi instalación, evitando de esta manera los daños en nuestros equipos internos. ¿Está claro? Bien. Vamos a ver los efectos de la sobretensión y vamos a entrar ya en unos tópicos diferentes. Aquí podemos ver algunos de los problemas o de las causas que puedan aparecer. Por ejemplo, pérdidas de conexión en las telecomunicaciones, apertura de las calles en los componentes, en las tarjetas electrónicas o la destrucción total de los equipos sensibles en su interior. ¿Está bien? ¿Qué términos son importantes? Los tiempos de respuestas. Es decir, el tiempo de respuesta es el tiempo que tarda un componente o dispositivo en reaccionar ante una sobretensión específica. ¿Qué significa eso? ¿Cómo va a responder los componentes de sobretensión que vamos a hablar en lo adelante ante una sobretensión de forma tal de que responda antes de que opere el equipamiento, el equipo aguas abajo y no sea afectado como tal? Por tanto, estamos hablando de un tiempo, los tiempos de voltaje de pico en sobretensiones de 1 microsegundo. Los componentes para los cuales estamos hablando o se utilizan para protecciones, estamos hablando de picosegundo, microsegundo, nanosegundo. Sí, son muy rápidos, por tanto, están muy por debajo de estos valores como tal. Vamos a hablar de los efectos de las sobretensiones, como cualquier cambio físico o electrónico en un equipamiento debido o como resultado de una sobretensión, como estamos viendo acá. Y vamos a hablar de los componentes contra sobretensiones o SPC. También vamos a hablar vamos a hablar de los componentes involuntarios, como fusibles, disyuntores, resistencia, condensadores, otros como ellos. Quería antes de seguir darle una visión rápida de los componentes fundamentales que utilizamos en los supresores de pico a la hora de derivar de forma segura a tierra las sobretensiones. Utilizamos descargadores de gas, varistores o diodos en avalancha o TBS diodos. No son diodos regulares, son diodos que se utilizan para derivar de forma segura las sobretensiones. El descargador a gas es el que puede manejar mayor cantidad de sobretensión o puede manejar mayor cantidad de energía, pero tiene un mayor tiempo de respuesta. Siempre va a estar por debajo de un milisegundo. Si estamos hablando de los 100 nanosegundos, si es muy rápido con respecto a una sobretensión provocada por un radio. Estamos hablando también de los varistores o metal oxide varistor, MOV. Este componente tiene la capacidad de manejar grandes corrientes cuando está puesto en avalancha, puede manejar grandes corrientes y su tiempo de respuesta a corriente nominal es de 5 nanosegundos. ¿Está claro? Por tanto, evidentemente es un tiempo muy rápido y quiero decirle algo que siempre lo hablo. 5 nanosegundos es el tiempo de respuesta a una corriente nominal. ¿Está bien? A corrientes nominales. Es decir, no estamos hablando de, en muchos casos, muchos fabricantes escriben en sus fichas técnicas tiempo de respuesta inferior a 5 nanosegundos. Otros escriben tiempo de respuesta 2 nanosegundos. Y la pregunta que siempre debemos hacernos es, ¿a qué corriente? ¿De qué corriente estamos hablando? ¿Cuál es el valor de corriente para la cual usted hizo las pruebas para su equipamiento? ¿Está claro? Bien. Y el más rápido de todo, alrededor de los 100 picosegundos, estamos hablando de los diodos en avalancha o Transient Voltage Suppression, TVS o TVS diodos, bien conocidos en casi todo el mercado. Fundamentalmente, empezamos atrás hacia adelante, los diodos se utilizan para los equipos, para la protección de equipos de comunicaciones, ya que no manejan grandes corrientes. Los varistores pueden utilizarse para telecomunicaciones, equipos sensibles, pero además se utiliza fundamentalmente, además en corriente alterna, corriente directa, para grandes corrientes conjuntamente con los diodos. ¿Está bien? Quería ponerle estos tres ejemplos: descargadores a gas, varistores y diodos en avalancha, como le decimos nosotros. Bien, algunos de los datos fundamentales que están ocurriendo en el día de hoy es que momento.
es que los daños que han ido incrementándose en los últimos años, los reclamos por daños por descargas atmosféricas y sobretensiones. ¿Debido a qué? Debido a la modernización industrial y la modernización que ocurre todos los días en nuestra sociedad. Hoy por hoy, la integración electrónica en cada uno de nuestros equipos provoca que la capacidad de derivación de corriente en estos equipos sea cada día menor. Por tanto, va a provocar que una destrucción temprana o vamos a decir, una anomalía en la operación del equipamiento. Por tanto, implica mayor cantidad de reclamos a la hora con respecto a los seguros. Antiguamente, en Estados Unidos prácticamente no existía reclamos por seguro directamente, o se reclamaba directamente al seguro y el seguro no tenía herramientas ninguna para la cual defenderse. Hoy por hoy, vemos el averaje de reclamos, ha habido un aumento, valores de 916 como valor máximo, millones de dólares. Vemos que los meses donde mayor reclamos existen son los meses siempre junio, julio y agosto. Acá son los meses de mayor cantidad de descargas y sobretensiones que puedan aparecer en nuestras redes. Pero además de eso, las empresas de seguro como State Farm, Allstate y otras más, al principio no tenían herramientas. Hoy por hoy se apoya mucho en el National Electric Code del 2017. Bueno, ya tenemos el 2020 afuera, pero bueno, casi todos lo estamos utilizando. No todos los estados, pero estamos utilizando el National Electric Code o el Código Eléctrico Nacional del 2017, en el cual recoge que todos los equipos, por cada una de las categorizaciones de equipamiento, recoge el tipo de supresor que debe tener instalado y, y la categorización tipo 1, tipo 2, tipo 3 o categoría CAB. Hoy no vamos a tocar ese tema porque nos tocan en otras conferencias, pero para que ustedes conozcan que está bien categorizado según la instalación, dónde está instalado, en qué parte de la distribución esté puesto su equipo. Y esto ha permitido que hay un boom de instalación de supresores a nivel nacional, debido a que ya las compañías de seguro exigen, si no tiene una correcta protección instalada en su equipamiento, su equipo, si vale $1 millón, no se cubre. Por tanto, estamos hablando de maquinarias bien costosas o equipos bien sensibles o site, hospitales, como mismo hablamos, centros de negocios, centrales de telecomunicaciones. Por tanto, ya ellos tienen una herramienta bastante fuerte que ha permitido asegurarse de que los equipos estén instalados correctamente y tengan una durabilidad importante, que tengan una vida útil a lo esperado por el fabricante. Bien, algunos de los casos para que ustedes conozcan, no sé si conocen, disculpen, no sé si conocen lo ocurrido en Delta. 5 horas de interrupción de computadora provocó una pérdida de 150 millones de dólares, así como apagones en algunos sitios de United Airlines, provocó demora en cada uno de los pasajeros. Esto ocurre constantemente en los aeropuertos, ocurría. Realmente hay que hacer un diseño bien accurate, ¿cómo decir? Bien preciso en los lugares sensibles, tanto centros de datos, hospitales, centros de telecomunicaciones, radio base o aeropuertos. Podemos poner muchísimos lugares como hornos de inducción, plantas plantas de vidrio. Podemos hablar de muchos casos donde evidentemente la continuidad de la alimentación y mantener funcionando el equipamiento sensible es sumamente importante para la vitalidad tanto de la vida humana como de la producción como tal. Bien, estos son algunos de los casos. ¿Cuáles son algunas de las causas de sobretensiones? Estamos hablando de rayos con impacto directo e indirecto, desconexiones internas, tanto internas como externas. Las internas podemos hablar de motores, desconexiones de carga, elevadores, plantas de soldar, muy importante, bancos de capacitores. Y externa vamos a hablar de desconexiones o cortocircuitos que puedan ocurrir en los transformadores de alimentación de las subestaciones de cada uno de nuestros sitios. Cada uno de ellos provoca sobretensiones en mayor o menor magnitud, pero provoca sobretensiones. Por tanto, ¿cuántos no conocen que constantemente hay conexiones y desconexiones de carga tanto de la compañía de electricidad como en nuestras instalaciones internas?
todo ello provoca ¿qué? Provoca sobretensiones. Por tanto, esto va a ir provocando degradación o ruptura directa de nuestros equipos sensibles en nuestras instalaciones. Por eso, queríamos ponerle el grafiquito donde la descarga atmosférica como tal es un evento que ocurre, que tiene una gran magnitud, pero en un pequeño periodo de tiempo, muy corto. Y las desconexiones internas o externas son eventos que ocurren muchísimas veces, pero quiere decir, con una menor magnitud, pero con una mayor frecuencia. Es decir, ocurre constantemente en cada una de nuestras instalaciones. Por tanto, las descargas atmosféricas, como hablábamos al inicio, ocurren en un 20% de sus probabilidades y todo lo que ocurre diariamente es un 80%. Si todas las desconexiones internas, tanto internas como externas, ocupan el 80% de las probabilidades de sobretensiones que puedan afectar nuestras instalaciones. Por tanto, vamos a hacer un análisis de para qué están hechos los supresores. Es decir, la sobretensión temporal, es decir, estamos hablando si tenemos un network o una red de 120 volts y tenemos una sobretensión sostenida de 150 volts, eso va a provocar un daño directamente sobre los componentes internos de los supresores o el fusible que tenga aguas arriba. Por tanto, el supresor o el DPS o el supresor de pico es enemigo de las sobretensiones permanentes. Sin embargo, está diseñado para las sobretensiones transitorias de forma tal que pueda eliminar el pico de sobretensión que vemos acá y dejar un voltaje aguas abajo que sea inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo y no sea dañado, no se dañe. Claro, o que exista la coordinación entre el supresor y el equipo agua abajo, de forma tal de que pueda soportar el voltaje residual que todos conocen como voltaje de protección que deja el supresor para que el equipo no se me dañe. Para eso está hecho el supresor. ¿Está claro? Sí, ojo, no es un regulador de voltaje, no es un regulador de carga, es un supresor para derivar de forma segura la sobretensión que pueda ser provocada por los elementos anteriores, tanto externos como internos, como descargas atmosféricas, y nos deja un voltaje de protección que deje inmune, que no destruya mi equipo aguas abajo. ¿Vale? Por tanto, efecto de sobretensiones con la forma de onda. Estamos hablando que cuando hay una sobretensión, por ejemplo, de la onda de corriente 8 en 20, el valor pico se alcanza al 90% y el 50% vamos a decir que sí, a los 8 microsegundos, disculpen, llegamos al 90% el valor pico y a los 20 microsegundos llegamos al 50%. El área bajo esta curva que tenemos acá es la energía que tenemos que derivar de forma segura para lograr dejar mi equipo inmune, dejar mi equipo safe, seguro. Por tanto, los valores medios de rango son 10 kA y 3 kA. ¿Está bien? De esta misma forma lo podemos ver en una onda 10-350, ¿está claro? Sería aquí 10 microsegundos, llegaríamos al 90% y en 350 microsegundos llegaríamos al 50%. Bien, disculpa, aquí está la onda. Por tanto, a los 10 microsegundos vamos a llegar al valor, a los 10 microsegundos vamos a llegar al 90% de la sobretensión y a los 350 microsegundos vamos a llegar al valor, al 50% de la sobretensión. ¿Qué significa esto? Significa que toda esa área bajo la curva es el área que tenemos que disipar o tenemos que derivar, no disipar, tenemos que derivar de forma segura a tierra para evitar que se dañe todo nuestro equipamiento. ¿Está claro? Vamos a poner un comparativo para que ustedes vean la diferencia. Es una onda 10-350, miren la magnitud, la amplitud que tiene. Miren la 8 en 20, es bien pequeña. En Estados Unidos se utiliza solamente la onda 8 en 20. ¿Por qué? Porque consideran que, teniendo en cuenta que el 40% de la descarga atmosférica es inferior a 20 kiloamperes y solamente el 5% es superior al 60%, a 60 kiloamperes, utilizan ondas de no de una gran capacidad para poder probarlos en laboratorio. ¿Qué hacemos con todo esto? Probarlo en laboratorio. De esta forma, probamos nuestros supresores antes de enviarlo al lab. ¿Está claro? Con este tipo de ondas para provocar energía, provocar sobretensiones que parezcan igual a la vida real y permita ver el resultado de voltaje de protección a la salida y sepamos si podemos proteger o no nuestro equipamiento.
Por tanto, tenemos que conocer tres conceptos. Yo le damos las 3D. Esta parte es muy importante, ¿eh? Sí, la disrupción, que son cuando las sobretensiones pueden ingresar, como un ejemplo, a la línea de datos a través de un acoplamiento inductivo, lo que puede resultar en un procesamiento erróneo o corrupto, quiere decir, de el procesamiento de datos, ya sea banco, ya sea otro tipo de instalaciones. Esa sería la disrupción. Tenemos la degradación, que sería el estrés repetido que puede causar la degradación de los componentes eléctricos internos de nuestra instalación, que puede ser, que puede resultar en un daño. En los dos primeros, ninguno de los daños van a ser visibles. Por tanto, la disrupción como la degradación son elementos que ocurren a diario y no lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque las sobretensiones internas o las desconexiones externas ocurren constantemente y si no tenemos diseñado correctamente un sistema de protección en nuestra instalación, nuestros componentes internos o nuestros equipos sensibles van a recibir sobretensiones degradando su capacidad de conducir y vamos a decir degradando la rigidez dieléctrica y la capacidad de conducir de nuestros componentes sensibles en nuestros equipos. Y por último, tenemos la destrucción. ¿Está bien? La destrucción es la falla inmediata de nuestro dispositivo, quemando, destruyendo completamente, vamos a decir, las tarjetas la tarjeta electrónica y demás, que es un elemento que ocurre constantemente. ¿Está bien? Principalmente la destrucción de tarjeta electrónica la vamos a ver, disculpen, la vamos a ver ante descargas atmosféricas o un cortocircuito en un momento determinado. ¿Está bien? Bien, ¿qué provoca la erupción? Evidentemente, como si estuviésemos hablando de algo que no llega con la calidad o no llega o se pierde la comunicación o no está correcto. ¿Está bien? La degradación evidentemente es la fatiga de nuestros componentes en los cuales está cansado y como hace el perrito nos orina en el lugar correcto. ¿Está bien? Y la destrucción es completamente destruido como nuestros zapatos, que no teníamos realmente el zapato con el dieléctrico o disculpen, no teníamos el zapato con el dieléctrico adecuado y evidentemente lo que hizo fue destruirse. Evidentemente el pie también, ¿no? Si estaba en esa posición. ¿Vale? Esos son el concepto de las 3D. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque esto evidentemente nos permite entender que ante sobretensiones tanto externas como internas, indirecta o directa o por impacto de rayos, evidentemente va a ir provocando cada uno de estos daños a nuestros componentes, a nuestros equipos sensibles. Poco a poco, dos son invisibles, uno casi siempre es visible. Bien, estos son algunos daños visibles. Sí, estamos hablando de tarjetas electrónicas, básicamente, o incendios. Hay muchos más ejemplos de incendios. Hemos visto tanques de combustibles en centrales termoeléctricas, en almacenajes. Hemos visto incendios de edificaciones. De hecho, ayer estábamos haciendo con una compañía aquí en Estados Unidos, un edificio que se prendió, tuvo candela el año pasado y realmente le estaban haciendo todo el sistema. Estuvimos apoyando el diseño y toda la protección de la instalación, tanto externa como interna. ¿Por qué? Porque hubo una descarga atmosférica en la torre superior del edificio y hubo un daño total. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un daño por sobretensión. ¿Está bien? Pero el daño que causa es invisible. Muchas veces la tarjeta electrónica nuestra, evidentemente la vemos y no tiene ningún tipo de problema. Los que llevamos años en esto, sabemos que lo primero que hacemos es olerla. Olemos la tarjeta a ver si tiene algún componente dañado o huele diferente. Y además, ¿qué miramos? Miramos si la textura de la parte superior de los componentes de los chips perdió la letra, perdió la coloración. Evidentemente hubo un sobrecalentamiento. Estos son causas, además, que puede provocar, que nos puede indicar a nosotros que hubo un daño. Pero a simple vista muchas veces no se ve. Vamos a hacer un análisis ahora rapidito de un daño que tuvimos acá y que hicimos para simulárselo. Después vamos a seguir con la última parte del webinar y vamos a interactuar entre todos. Esto es aquí en una expressway, es decir, en una autopista en Estados Unidos, aquí en Florida.
De hecho, quien les habla participó junto con otro ingeniero que se llama Aston Brown. Participamos en esto, incluso en la toma de datos, en la solución, en los análisis de laboratorio. Y tenemos un gabinete con un sistema de cámara que lo tenemos en todas partes en estos momentos, a nivel internacional, en todos los países, para el control del ITS o transportación inteligente, ya sea para semáforos, ya sea para visualización de calles, ya sea para, vamos a decir, control ciudadano, para muchas cosas. ¿Está bien? Tenemos una cámara con un sistema de radio y tenemos un control. Este control va a estar interconectado. Este va a ser el control que está conectado directamente a la torre, y este que está acá, y otro que va a estar en una distancia determinada, que va a ser el panel de control fundamental. ¿Por qué? Porque primero va a estar en el campo, ¿no? o expuesto en el exterior, y segundo, no va a haber solamente una cámara. Esto va a ser un gabinete que va a estar conectado a un gabinete máster que va a tener interconectado diferentes cámaras. Por tanto, la interconexión entre el gabinete máster y este punto va a necesitar, disculpe, una correcta instalación de protecciones para que no tenga afectaciones en los equipos sensibles. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos router, tenemos radio, tenemos switch, tenemos una serie de componentes, de equipos electrónicos en el exterior prácticamente, que no vamos a hablar de las zonas de transición, y estos elementos los vamos a hablar en la próxima conferencia, que es análisis de riesgo y componentes contra sobretensiones, que lo vamos a decir ahora. Está completamente en exterior, por tanto, está prácticamente expuesto ¿qué? A un impacto directo, a un impacto cercano de descarga atmosférica, es decir, el escenario S1, S2, donde vamos a tener grandes corrientes que pueden llegar a cada uno de estos gabinetes. No tener una protección adecuada evidentemente va a provocar el daño. En este caso, fundamentalmente son encoders que tenían instalado aquí, estos que están aquí arriba, tanto en este gabinete como en el gabinete máster. Este sería el gabinete máster y este sería el gabinete que está puesto donde estaba puesta nuestra cámara, nuestro sistema de radio y demás. ¿Qué ocurrió? Aparece una descarga, es decir, una nube con una descarga atmosférica. Evidentemente, en el lado de la cámara estaban instaladas correctamente las instalaciones. En el lado del máster, solamente, es decir, no se estaban instaladas correctamente las protecciones, o no habían instalado las protecciones, y evidentemente provocó la destrucción de cada encoder. Para que ustedes sepan, van a ver la figura del encoder. Cada encoder tenía un costo de $3,000, es decir, bien costoso el equipito, y bueno, tenía alrededor de 8 destruidos, no solamente en este sitio, sino en varios sitios. Saquen la cuenta los daños que tenían, eso fue hace alrededor de 2 años. Bien, por tanto, nos dimos la tarea de hacer un estudio, cómo protegerlo, cómo analizarlo en cada uno de los casos. Es decir, evidentemente cuando cae una descarga atmosférica y cae sobre el terreno, se induce sobre tierra y va a ir tanto en un sentido como en el otro. Va a ir hacia el poste y va a ir hacia el máster, hacia el gabinete máster. Por tanto, ¿qué dijimos? Vamos a tomar el equipamiento. Importante. Lo primero que dice o que planteó el cliente es que las protecciones no actuaron adecuadamente. Tomamos los equipos, eso es algo importante además que queremos adicional. Nosotros hacemos pruebas de laboratorio a todo el equipamiento que ustedes, los clientes, necesiten. Por tanto, está abierto para cada uno de ustedes realizar pruebas de laboratorio a su equipamiento antes de instalarlo o después de instalado aquí en nuestro laboratorio. Normalmente, sinceramente y normalmente, si van a instalar nuestros supresores no tiene costo. Si van a hacerlo para instalar otras protecciones, sí tiene un costo. ¿Está claro? Hicimos varias pruebas con nuestros supresores de forma tal de que poder demostrar en tiempo real a los clientes la posibilidad de instalar supresores y que no tuviese una afectación directa en el equipamiento. Por tanto, podemos ver aquí tenemos un generador 30 kilovolts, 15 kiloamperes máximo. Es uno de los que tenemos acá. Tenemos el generador 30 kiloamperes, corriente máxima, onda 8 en 20, y además tenemos onda combinada 1,250 8 en 20. ¿Está claro? 1,250. Ajá. Bien, este es el primer valor que le hicimos. Tenemos 2,7 kilovolts
Este es el voltaje final y 1.6 kiloamperes. Este es el encoder. Evidentemente no hay daño ninguno. Estamos hablando del fenómeno de la destrucción. Si no vemos daño ninguno interno en el equipo, usted mira la tarjeta y no tenemos una falla, pero no tenemos daño ninguno dentro del equipo. ¿Está claro? Es decir, hubo daño en el equipamiento, pero no se vio porque la corriente es muy pequeña y no hay daño ninguno en el equipo. Por tanto, el daño, ¿qué cosa es? Es un daño invisible, una disrupción. Tenemos una degradación, aplicamos ya un poco más de corriente, donde, disculpen, en el caso anterior, el equipo siguió funcionando, pero con errores en su procesamiento de datos. Aplicamos para el fenómeno de la degradación. Si le aplicamos ya 4 kilovolts, 2 kiloamperes, y evidentemente se fue el equipo de su funcionamiento, pero todavía no vemos daño ninguno. Si físicamente no vimos daño ninguno en la tarjeta. Por tanto, dijimos, wow, esto significa que este equipamiento, para poder detectar dónde están los daños, tenemos que aplicar una corriente superior a ver cuáles son los elementos que están fallando. Ya tenemos la disrupción, ya tenemos la degradación y ahora aplicamos 6 kilovolts, 3 kiloamperes, el valor mínimo que vimos anteriormente, 8 en 20. ¿Recuerdan? Ok, 3 kiloamperes, 6 kilovolts. Vean los 6 kilovolts, 3 kiloamperes. ¿Está bien? Por tanto, aquí empezamos a ver qué daños físicos. Pudimos ver en el primer impulso, pudimos ver aquí un daño en un diodo, que no es un diodo para sobretensiones, es un diodo a la entrada en un chip, a la entrada de mi tarjeta, a la entrada de la alimentación. Por tanto, aquí lo pueden ver, se reventó en un punto determinado y pudimos ver evidentemente que se había afectado. ¿Qué fenómeno es? La destrucción. Es decir, pudimos simular en el laboratorio que al cliente que independientemente que el equipo se viera bien, el procesamiento de datos con problemas es porque estaba sufriendo sobretensiones anteriormente debido al fenómeno de la disrupción. Después ocurrió la degradación del equipo y por último se destruye completamente. ¿Está bien? Y este es el caso de lo que ocurrió en este tipo de tarjeta. Evidentemente vino una sobretensión por este punto. El diodo es un elemento involuntario. Este diodo no es el diodo para sobretensiones. Es un elemento involuntario, como es un fusible, como es un breaker, como lo que hablamos anteriormente, que son elementos involuntarios que están en la red nuestra, pero que no están destinados para derivar de forma segura a tierra las sobretensiones y provoca la destrucción de los componentes. ¿Está claro? Como en este caso. Bien, ¿qué hicimos? Instalamos supresores. Aquí ven el encoder que estábamos hablando. Instalamos un supresor y le hicimos muchísimas pruebas. Desde la primera prueba, como ustedes ven aquí, 1,39 kiloamperes hasta 15 kiloamperes. En ninguno de los casos, los primeros no se afectó ningún daño ni ruido. Ya cuando aumentamos la corriente por encima de 13 kiloamperes hasta 15 kiloamperes, observamos ruidos en el supresor, la explosión que suena, es decir, cuando dispara el varistor interno, pero sin daño ni en el supresor ni en el encoder. Por tanto, eso demostró que la instalación segura o correcta de las sobretensiones, mira la cantidad de impactos o de pruebas que le hicimos, 27. ¿Está bien? 27 impactos hicimos, o 27 shock le dimos a este encoder y no tuvo daño ninguno. ¿Está claro? ¿Y qué permitió esto? Nos permitió ver en la práctica o cómo llevar a la práctica la instalación correcta de supresores de forma tal de que no se nos dañe el equipamiento. Bien, tenemos una descarga atmosférica con la instalación correcta de supresores en ambos lados y esto que permite que esté safe cada uno de nuestros equipos en ambos lados. No tener instaladas las protecciones correctamente evidentemente va a provocar daños en cada uno de ellos. ¿Está bien? Bien, creo que hasta aquí, la prueba de concepto, si aplicamos todos los estándares de la C62, C72, 41, 43, la C136 en este caso, para el tema de luminaria hicimos lo mismo. Ahora hacer prueba de cómo proteger el driver de una luminaria, la 61643, 6100, y bueno, los generadores que tenemos de alta intensidad, como habíamos hablado en cada uno de los casos. ¿Está bien? Este es el webinar del día de hoy, las cosas que queríamos traerle para que ustedes conocieran. Y ahora, si ustedes me permiten,
vamos a hacer una pequeña, no se vaya nadie, no tengan miedo, no tienen que responder, porque la vez anterior se fueron muchos, pero sí me interesa que, si les es posible, respondamos. Vamos a hacer 3 preguntas bien sencillas de lo que hablamos en el día de hoy, para que, bueno, cumplimos el tiempo, gracias a Dios, por primera vez, de 1 hora de conferencia. Y vamos a hacer la primera pregunta, muy sencilla. Dice así: ¿qué porcentaje de rayos son superior a los 20 kiloamperes? No tienen que responder todavía. Van a responder en el chat cuando le digamos ahora. ¿Cuál de estas respuestas es la correcta? ¿1%, 10%, 15% o un 40%? Vamos a tener 5 segundos para dar la respuesta. Comenzamos. Por cierto, la diapositiva que está aquí a mano izquierda es la que es referenciada a esa imagen, ¿no? Es decir, ¿qué porcentaje de rayos son superior al 20%? 5 segundos. Ya, terminamos. Bien. Wow. Muy bien. Muy sorprendido, ¿eh? Está muy bien la respuesta, ¿eh? Muy bien la respuesta por cada uno de ustedes. Bien. La respuesta es la D. El 40% de los rayos son superiores a 20 kiloamperes. Recuerden, solo un 1% son de 200 kiloamperes. ¿Está bien? Vamos a la segunda pregunta. Pregunta 2. ¿Cuál de estos, de lo que vamos a presentar ahora, no es uno de las 3D? ¿Se recuerdan de las 3D, verdad? Son los 3 fenómenos que ocurren, que 2 no son visibles y 1 es visible. ¿Está bien? La respuesta sería disrupción, degradación, despliegue o destrucción. Tenemos 5 segundos para responder. Adelante. Stop. Ya terminó. Bien. Déjame ver porque tengo aquí esto. Aquí está. A ver, vamos a ver. Wow. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, todos respondieron correctamente. Muy contento de esto, ¿no? Sí, estamos prestando atención. Y la última pregunta que tenemos es la pregunta número, disculpen, el C. Quiere decir, las 3D relacionadas con eventos de degradación son destrucción, degradación y destrucción. ¿Está bien? Por tanto, la C es la que no es uno de las 3D. ¿Bien? ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Cómo hacen para contestar? Yo lo estaba presionando. Ahora yo lo arreglo, un momento. Ok, ya regresamos a la normalidad. Bien, seguimos. La última pregunta. Vamos allá. ¿Cuál de estos dispositivos que vamos a poner ahora se considera un supresor? Quiere decir, SPC quiere decir Source Protector Component, no deseado, que es un componente no deseado. La respuesta sería un fusible, un diodo. ¿Cuál de estos dispositivos se considera? Un diodo, un varistor o un descargador a gas. Tenemos 5 segundos. Adelante. Stop. Ya terminó. Bien. Wow. 100%. Ustedes estudiaron todo antes de venir hoy, ¿no? Está muy bien eso. Muchísimas gracias. Está muy bien todo. Bueno, eso quiere decir, evidentemente, fusible es un elemento involuntario ante las sobretensiones, aunque hay fusibles que pueden ser con retardo o con sobretensión específica, pero en este caso un fusible sencillo no es un elemento para protección, por tanto es un elemento no deseado como componente a la hora de una sobretensión. ¿Está claro? Bien, muchísimas gracias en esa parte, le agradezco mucho, estuvo muy bien. Es decir, en ausencia de un DPS o un componente, el fusible es el componente no deseado, porque es muy probable que en el primer componente falle sin protección contra sobretensiones de agua arriba. Es decir, el fusible lo que va a hacer es disparar
agua arriba y lo que nos va a dejar sin protección y sin alimentación a la carga. Vamos a hablar después en el próximo, la próxima webinar acerca de lo que hace realmente un fusible o un breaker instalado en cada uno de ellos. Bien, la próxima webinar es el día 28 de julio, martes, sí, en 2 semanas, a las 11:30 hora del este, hora de Miami. Se llama análisis de riesgo y componentes contra sobretensiones. Vamos a empezar a complejizar un poquito más los tópicos en lo adelante. Les decía, tenemos 7 tópicos. Vamos a hacer 2 conferencias por cada uno de ellos. Y le agradezco mucho la presencia en el día de hoy. Vamos a escuchar, Leonardo, no sé si estás presente. ¿Puedes hablar, Leo? Sí, Vamos a ver algunas de las preguntas que puedan tener ustedes que podamos responder que hayan hecho durante la conferencia. Leonardo. sí, no tenemos muchas preguntas. Solo un compañero había preguntado de dónde se pueden consultar las estadísticas de ocurrencia de descargas atmosféricas en un sitio, para un sitio dado. Sí. Bien, baisala.com usted puede entrar y puede buscar si su país está dentro de los países en los cuales está instalado este sistema. Además de eso, ustedes pueden consultar al Instituto de Meteorología de su país, en el cual debe tener la información adecuada con el mapa isocerámico del país como tal, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, Tenemos Leonardo? sí, tenemos otra pregunta de Jan Pérez. Sí. Él pregunta que si es cierto que el 95% de las descargas negativas a tierra y solo el 5% positivas a tierra. Sí, eso en los estudios realizados, la mayor parte de las descargas atmosféricas son negativas, ocurren en el tiempo de verano. En el tiempo de invierno casi todas las descargas son positivas, las que ocurren que no son muchas, pero lo interesante de este punto es que las descargas eléctricas con base en la nube cargadas positivamente sus moléculas tienen una mayor, vamos a decir, la corriente de descarga es mucho más grande, mucho mayor que las descargas negativas. ¿Está bien? Hay una peculiaridad bien interesante. Cuando usted vea un tubo de candela bajando desde la nube a la tierra y no tiene vamos a decir, un camino errático y es un tubo bien definido, una marcación bien clara, eso casi siempre es una descarga positiva. ¿Alguna otra pregunta, Leo? Leonardo. Oh, disculpa. Sí, dime. Mariflor nos pregunta que si podríamos poner la pantalla con los estándares nuevamente. Bueno, de todas formas le vamos a hacer llegar la presentación con la grabación. Ya. Abraham Rodríguez nos pregunta cuál es el website el que mencionaste, las estadísticas de Biasap. Baisala. De todos modos, nosotros tenemos Baisala. toda la información de ustedes en estos momentos. Este webinar hablado se le va a enviar a cada uno de ustedes con audio de forma tal de que puedan ir revisando cada uno de estos puntos. ¿Está claro? Sí, van a poder encontrar toda la información. No tienen problema en eso. Yo veo una pregunta aquí, Leonardo, que es de Max García. Sí, correcto. Si un cable de descarga produce inducción, si un cable de descarga produce inducción y puede pasar una pared, ¿hay algún modo especial, algún forro especial para las paredes? Bueno, verdaderamente lo que se recomienda es decir, son las mallas, las jaulas Faraday en instalaciones muy costosas a la hora de hacerlo. No hay material, quiere decir, cuando usted, únicamente que usted haga un enchapado total de su instalación, va a traspasar la instalación como quiera que sea, va a traspasar las paredes. Evidentemente, en el encabillado o la cabilla interior se va a inducir gran parte de la corriente, pero una parte va a entrar a la instalación. Por tanto, el cableado que va a llegar a cada uno de nuestros equipos va a captar esa sobretensión y va a enviar en ambos sentidos la sobretensión. ¿Algo más, Leo? Leonardo. No, más nada, ninguna otra pregunta. Julio 28, el próximo webinar, correcto.
Sí. Y bueno, la presentación la enviaremos junto con la grabación. Esperemos que esta vez la grabación haya quedado Sí, bien. una pregunta de Juan Pérez que quiero responder importante. Es que si es importante usar el cable plano, quiere decir la pletina, o el cable, o el cable, vamos a decir, o un cable trenzado. Evidentemente la pletina tiene una menor impedancia que un cable trenzado. Por tanto, lo recomendable es usar pletina o el cable plano, como le llaman, de forma tal de que si tenemos 20 kilovolts en la cima de la azotea, podemos drenar la mayor cantidad de energía a tierra con una pletina en vez con un cable trenzado, por supuesto. ¿Está claro? Bien. Tenemos otra pregunta de Jan Pérez. Sí. Dígame, Leo. Adelante. El CEN pide 25 ohmios para RG. ¿Es importante este valor o debe ser menor? Repíteme de nuevo. El CEN pide 25 ohmios para RG. ¿Es importante este valor o debe ser menor? Me imagino que estén preguntando cuál es el valor de ohmiaje de un sistema puesta a tierra. Nosotros consideramos que Correcto. el valor recomendado es por debajo de 10 ohms. ¿Está bien? En cada uno de los casos, para el tema de protecciones, con un valor inferior a 10 ohms, estamos logrando un punto de menor impedancia en el sistema con respecto a todo lo instalado dentro de la instalación. Bueno, me están preguntando los supresores de qué rango pueden tener de 8 en 20. Tenemos supresores de 8 en 20 hasta 750 kiloamperes. Así que hay de todo tipo. ¿Está bien? O 10 son. 10 son debe ser el recomendado. El sistema de puesta a tierra, Giancarlo, Jan Pérez. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Leo? Ya, ninguna, no tenemos otra pregunta. Bueno, como le decía, le vamos a enviar a todos ustedes el webinar completo grabado. Ojalá Dios quiera que todo salga grabado sin problema. Y le vamos a enviar además la presentación en PDF o en video. Y les pido o los invito al próximo webinar el día 28, julio 28, a las 11:30 horas del este o hora de Miami. Que tengan ustedes una buena tarde o una buena mañana, no sé, el lugar donde estén. Y nos vemos pronto. Cualquier pregunta que tengan, pueden enviarlo a webinar, a la dirección que habíamos enviado anteriormente, webinar@citel.us, y con gusto le vamos a responder. ¿Está claro? Que tengan todos un buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias por la webinar. Gracias a ustedes. Déjame abrir el micrófono. Ahí está abierto. Sí. Gracias, muy amable. Muchas gracias por la oportunidad. El día 28. Venga, nos vemos el día 28, claro que sí. De Costa Rica, Mónica, te tiene una pregunta. Adelante, dígame. Espero pronta respuesta. Gracias. Gracias. César. Estimados señores, muchas gracias por toda la buena información. Excelente. Venga, que tengan buenas tardes. Claro. Gracias, gracias.